Como se esperaba, Nayib Bukele ganó por un aplastante margen las elecciones en El Salvador. Este resultado seguramente tendrá efectos, consecuencias políticas en nuestro país, donde el ejemplo de Bukele, que ha controlado el fenómeno de las sanguinarias maras con una política de tolerancia cero, que ha rebajado al mínimo los estándares democráticos y atenta sistemáticamente contra los derechos humanos, esa política, digo, cuenta con muchísimos seguidores. Lo más probable es que las voces que han venido proponiendo la aplicación de un plan Bukele en el Perú se multipliquen ahora, se sientan envalentonadas y exijan con voz cada vez más fuerte que la política represiva salvadoreña se copie en el Perú. Convengamos en algo. Es verdad que el fenómeno de la criminalidad organizada avanza a un ritmo preocupante en nuestro país y que el caso salvadoreño, que en efecto ha convertido a ese país en un país seguro, luego de haber sido un infierno de bandas criminales, resulta tentador. Sin embargo, como se ha repetido, ambos países son muy distintos, lo que desaconseja que en el Perú se copie el plan Bukele. Primero, por el tamaño, por la diferencia en las dimensiones de ambos países. El Salvador es un país que tiene solo 21.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace ser incluso más pequeño que una región del Perú. Por ejemplo, la región de la Libertad, que tiene 25.500 kilómetros cuadrados. Además, el fenómeno del crimen organizado en el Perú tiene una complejidad distinta. No incluye a pandillas organizadas como las maras salvatruchas, al menos no en un número significativo, e incluye modalidades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal o el tráfico de terrenos. Así que haríamos mal si bukelizáramos el Perú, más todavía ignorando dos factores que hacen especialmente difícil la lucha contra el crimen en nuestro país. En primer lugar, la crisis institucional profunda de la Policía del Perú, con el precipitado relevo de su comandante general, las acusaciones por corrupción, ineficiencia y las violaciones a los derechos humanos, y la llegada a la comandancia general del señor Sanabria, que por si no tuviera cosas más importantes que hacer, se ha estrenado en el cargo amenazando con querellar a Carlín por una caricatura que no le gustó. Y en segundo lugar, la complicidad evidente, cada vez más desembosada de nuestra clase política, que ha sido infectada por el crimen organizado, que cuenta con representantes en el Congreso y otras esferas del poder. Más que militarizar el país, con las tremendas consecuencias que esto podría tener, lo que podría contribuir o comenzar a solucionar el problema sería atacar estos dos asuntos propios del Perú, emprendiendo una verdadera reforma policial para la que el ministro Torres no parece estar legitimado y combatiendo el avance de las mafias en nuestra política, que han puesto a su servicio el aparato estatal y lo emplean para, por ejemplo, aprobar leyes que los benefician solo a ellos, perjudicando al resto del país. Finalmente, quisiera plantear una reflexión sobre el caso de Bukele en El Salvador. Concedamos que su estrategia fue exitosa, que su país estaba desesperado y su país vio con alivio cómo combatía el crimen y lo convertía en un país pacificado, lo que hizo que su ciudadanía lo recompensara religiéndolo con cerca del 85% de los votos. Pero si esta estrategia funcionó, ¿por qué Bukele la mantiene? ¿Por qué mantiene la aplicación de medidas excepcionales? ¿Por qué sigue persiguiendo a la prensa crítica e independiente? ¿Por qué en lugar de rebajar las tensiones y apostar por la normalidad democrática, se ha hecho reelegir en contra de la Constitución salvadoreña y sigue avanzando en un ataque a la institucionalidad para hacerse con el control absoluto del aparato estatal? ¿Por qué está obrando así Bukele? Me temo que El Salvador está viviendo un proceso muy similar al que vivió nuestro país, al que vivió el Perú, donde en nombre de la estabilización económica y el combate al terrorismo, el gobierno de Fujimori y Montesinos se hizo reelegir, atacó a la oposición y desmontó la democracia. Y todos sabemos de sobra cómo acabó este experimento autoritario y corrupto al que El Salvador de Bukele tanto se está pareciendo.